La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer la palabra en Romanos 12:12. Es un solo versículo, Romanos 12:12. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Santo Dios, gracias, ayúdanos, Señor, Padre bueno, Padre misericordioso, a amarte más cada día, Señor, a perseverar en tus caminos, Padre bueno, para que un día podamos estar contigo para siempre. Que tu misericordia sea, Señor, sobre cada uno de tus hijos donde se encuentren, que nunca, Señor, se aparten de ti. Ayúdalos, Señor, a ser fieles, a vivir la vida cristiana como tú demandas, Señor, y que cada uno de nosotros seamos, Señor, perseverantes en la oración, que va a aumentar nuestra fe y nos va a hacer un día madurar, crecer en ti, Señor, para poder estar un día contigo para siempre. Tu bendición en cada hogar, Señor, donde llegue esta palabra. Gracias, Dios bueno, todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, quiero hablarles en esta noche sobre las 3 anclas que hacen firme al cristiano. 3 anclas que mantienen nuestra fe, que nos ayudan, hermanos, a perseverar en los caminos de Dios. Esta carta, hermanos, como siempre decimos, la Epístola de los Romanos se le llama la Catedral de la Fe junto con Efesios, 1 Corintios, pero, hermanos, aquí el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. Todavía él no conocía Roma y les escribe esta carta, pues, de instrucción, hermanos, de todas las verdades del Evangelio. Pablo, hermanos, había, pues, él, por inspiración divina, pensó pues que necesitaban comprender las verdades fundamentales de la doctrina cristiana. Entonces, él escribe esta carta y, hermanos, es una síntesis, pues, como les decía, de las verdades claves que Pablo siempre él enseñaba en las iglesias donde él iba, donde había estado aquí por un tiempo y se había quedado enseñando en las iglesias. También, hermanos, en las iglesias que él había fundado. Entonces, él considera que así como los hermanos gentiles de otras iglesias necesitaban, o él les dio el conocimiento sobre las verdades del Evangelio, Roma también necesitaba. Entonces, hermanos, es así como que esta carta, que llega a ser universal en todos los lugares, hermanos, donde se difundió y que nos ha llegado a nosotros, pues, es una carta, hermano, que el Espíritu Santo solamente, hermanos, le ha podido inspirar al apóstol Pablo para que escribiera. Y una carta que a la vez, hermanos, la podemos entender, pueden entender las personas más capacitadas como las personas también que no tenemos tanta capacidad teológica, doctrinal. Entonces, hermanos, pero a la vez es una carta muy hermosa, muy profunda, donde contiene, pues, como vuelvo a repetir, las verdades del Evangelio. Entonces, Pablo, hermanos, les alienta a la iglesia para que sean gozosos en la esperanza. Cuando un cristiano, hermanos, ya cuando nos hemos entregado a Cristo y somos, pues, hermanos, creyentes, que formamos parte de la iglesia, ¿qué pasa?
vivimos con una esperanza, hermanos, que viene a través de Cristo, que nos da, hermanos, todo lo que nosotros estamos esperando, lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Por eso, hermanos, los creyentes nos regocijamos en la esperanza, o sea, en todo lo que Dios nos ha prometido hacer en esta vida y sobre todo, hermanos, en la vida futura. La esperanza es para el futuro. La esperanza humana, hermanos, siempre está cimentada en las cosas terrenales. Bueno, yo quiero comprarme una casa, un carro, quiero pues ser un gran profesional, quiero alcanzar un nivel social destacado dentro de la sociedad donde vivo, pues quiero ser rico, tener mucho dinero, viajar, y bueno, siempre en las cosas humanas. Esa es la esperanza del ser humano, que no conoce a Dios. La esperanza de ellos es alcanzar lo máximo dentro de esta vida. Pero la esperanza del cristiano es diferente, hermano. La esperanza del cristiano, pues, ya estamos en los caminos de Dios. Y nuestra esperanza es, hermanos, recibir la misericordia de Dios cada día y a la vez también, hermanos, en el futuro. Nuestra esperanza, hermanos, es para el futuro. Le llamamos la bendita esperanza, porque se refiere, hermanos, a cuando nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros tiene un profundo significado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le decimos bendita? Porque para nosotros es cuando el Señor venga, cuando Él aparezca en las nubes y nosotros, pues, sea la traslación, cuando nos vayamos con Él. Esa es la bendita esperanza, no ya basada en las cosas humanas, en el deseo humano de tener más y más y más, bueno, para vivir mejor. No, hermanos, nosotros sí queremos vivir mejor, porque la vida eterna va a ser lo mejor para nosotros. Y esa es nuestra bendita esperanza. Tiene un profundo, profundo, profundo significado para nosotros, que se refiere, pues, hermanos, a la traslación, como les vuelvo a repetir. Entonces, hermanos, nos salvará, cuando nosotros vayamos a Jesús, nos salvará de la gran tribulación que vendrá a la tierra, hermanos. Entonces, también nos libertará para siempre, hermanos, pues, de toda la circunstancia, el dolor, la tristeza, el hambre, la necesidad y todo lo que podamos pasar acá. Por eso es que los cristianos vivimos con esa esperanza bendita de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas, como siempre repetimos, hermanos. Las promesas de Dios son únicas, no tienen cambio. Están en la palabra de Dios y nosotros solamente tenemos que reclamarlas, creerlas, primeramente creerlas, hacerlas nuestras y reclamarlas. Y Dios, hermanos, va a hacerlo. Porque Él nos ha dejado, hermanos, en su palabra promesas. Y la promesa que estamos hablando ahora es de que un día nos vamos a ir con Él, como dice, pues, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 15 y 16. Vemos, hermanos, cómo dice la palabra, hermanos, y vamos a ver cómo un día, pues, hermanos, vamos a estar con el Señor, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza bendita, hermanos, la traslación. Y eso tenemos que mantener, hermanos, siempre esta esperanza. Y eso, ¿qué nos va a hacer, hermanos? Que vivamos gozosos, alegres, que no pensemos en las necesidades, en todas las cosas, hermanos, que pasamos en este mundo, sino que vivamos pendientes de nuestro Dios, que le amemos de corazón, que le sirvamos con alegría, que tengamos paz. Porque, hermanos, cuando dejamos de pensar en esa esperanza y bajamos nuestros ojos y vemos el mundo, entonces vienen los deseos, cosas que el mundo ofrece y, hermanos, dejamos de mirar arriba, dejamos de pensar en esa bendita esperanza y nos ponemos a anhelar, tenemos la esperanza humana de alcanzar más y más cosas y nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, que los romanos, la iglesia de Roma, era una iglesia de un contexto, venía de un contexto, hermano, muy pagano, como todos sabemos, Roma, la Roma pagana, pues politeísta, corrupta y todas las cosas. Entonces esos hermanos necesitaban esa ancla, en qué anclar su fe, en qué anclar su vida para que ellos mantengan su fidelidad. Por eso es que el apóstol Pablo, pues, hermanos, les dice, gozosos en la esperanza. No pierdan la esperanza, sean fieles, vivan atentos en los caminos de Dios. Como decirle, lean la palabra, sigan adelante para tener un conocimiento mayor, para que puedan crecer, para que no tomen la leche, sino que lo sólido, para madurar en el Señor. Y eso es lo que yo pienso que Pablo quería decirles. Mantengan la esperanza, gócense en esa esperanza, gocémonos, hermanos, en esa esperanza bendita. Cuando venga la tribulación a este mundo, ya nosotros no estaremos acá. Condición si somos fieles, si vivimos, hermanos, tomados de la mano de Dios. A mí me apasiona expresar esto, hermanos, porque cuando vivimos tomados de la mano de Dios, es que vienen todas las bendiciones, viene, hermanos, como Dios recibe nuestra oración, nuestro servicio, nuestro amor, todo. Entonces Él nos usa y muchas veces, hermanos, nos sorprende dándonos algo que nosotros no esperábamos. En lo espiritual estoy hablándoles ahora también, dentro de nuestra vida acá. Pero hablando, hermanos, de lo espiritual, Dios te usa y te dice, pues vas a predicar o vas a servir en la iglesia en tal área. Y bueno, uno dice, pero yo estoy capacitada, pero Dios ya vio tu potencial y te pone en ese lugar. Entonces, hermanos, porque estamos cerca de Dios, porque vivimos, hermanos, con esa bendita esperanza. Quiero servirte, Señor, quiero ser fiel, quiero vivir la vida como tú quieres. Yo espero, Señor, con tu ayuda, un día, cuando suene la final trompeta, irme contigo. Espero la traslación, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos, si estoy viva o vivo, pueda irme contigo. Y si estamos muertos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué privilegio, hermanos! Nosotros tanto sufrimos por nuestros seres queridos muertos, pero ellos van a ser los primeros, hermanos, los primeros que van a resucitar y van a ir a los brazos de Cristo para vivir eternamente con Él. Y eso es tan maravilloso, hermanos, tan maravilloso, que no debemos
olvidar, no debemos olvidar. Vivir gozosos con la bendita esperanza que un día moraremos con Cristo. Y para eso, hermanos, para eso, ¿qué más les dice Pablo? Pablo les dice, gozosos en la esperanza y, hermanos, fervientes en la oración. Sufridos en la tribulación, es primeramente la segunda ancla, hermanos, sufridos en la tribulación. Hermanos, la iglesia de Roma, que era pequeña, que recién estaba, pues, hermanos, creciendo y viviendo en Roma, hermanos, la señora. Roma era, hermanos, conocida en todo el mundo de esa época, y era lo máximo llegar a esa ciudad, con todos los placeres que ofrecía y con todas las oportunidades que ofrecía. Entonces, hermanos, la gente que vivía ahí vivía pues dentro de ese medio, y como les decía, de ahí habían salido estos hermanos. Entonces, los emperadores, ya, hermanos, había persecución, no una persecución como la que empieza con Nerón, pero sí, hermanos, siempre ya ellos sufrían por ser creyentes, por ser cristianos. Ya no era como antes su vida, habían cambiado, ya no tenían ese nivel espiritual de adorar, de ser politeístas, de adorar a muchos dioses que eran dioses muertos, sino ahora estaban adorando al único y verdadero Dios. Y podían tener así, hermanos, problemas. Entonces Él les dice que hay que sufridos en la tribulación. O sea que debemos aceptar las aflicciones que vengan. El Señor a veces, hermanos, nos manda muchas pruebas fuertes, duras, pero Él quiere probar nuestra fe. Él quiere saber si somos firmes en nuestra fe, si le amamos de corazón, si queremos un día estar con Él, si queremos servirle con todas nuestras fuerzas, si le amamos con toda nuestra mente, como dicen en Deuteronomio, si le amamos, pues, hermano, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Él quiere saber eso. Por eso muchas veces permite, hermanos, la tribulación, las pruebas. Entonces también, hermanos, no tenemos que quejarnos, pero Dios se olvidó de mí, Dios pues escucha a otros y no a mí, yo estoy pasando mucha necesidad, no tengo trabajo, estoy aquí, y quejándose. Pero el Señor quiere que también suframos. Recordemos el Señor cuánto sufrió por nosotros, hermanos. Sufrió los azotes, sufrió el menosprecio, hermanos, la burla de los romanos, el menosprecio de sus mismos paisanos, de los judíos. Lo escupieron, lo vituperaron, lo insultaron. Aún cuando estaba en la cruz, hermanos, los dos ladrones y los que pasaban, dice, me meneaban la cabeza, le insultaban. Entonces vemos, hermanos, todo lo que Él sufrió. Los clavos en sus manos, en sus pies, su costado herido, la corona de espinas. Hermanos, cuando nosotros podemos a pensar todo lo que Cristo sufrió por nosotros, hermanos, ¿qué será una prueba tan pequeña comparada con todo lo que sufrió el Señor? ¿Para qué? Él no merecía, hermanos, ese castigo ni esa muerte. Él no había pecado. Él fue sin pecado. Pero Él lo hizo voluntariamente por puro amor a este mundo perdido, a cada uno de nosotros, para salvarnos y libertarnos de las garras del pecado.
Satanás nos tenía ahí, hermanos, atados a la esclavitud del pecado, pero Él en su infinito amor, el Padre, hermanos, Él destrona a su hijo para que a través de Él venga a este mundo, se haga carne y vaya pues posteriormente a la cruz, para darnos la vida eterna, hermano, la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, cuando nos hablan del Evangelio, allí empieza pues, hermanos, a crecer. Si creemos, empieza ahí la fe a través de la palabra, y luego, hermanos, ya nosotros decimos, bueno, si creo en el sacrificio de Cristo, creo que Él murió por mí. Entonces hay convicción de pecado. Entonces yo digo, sí, soy pecador, reconozco que soy pecador. Por lo tanto, como soy pecador, me arrepiento. ¿Y qué tengo que hacer? Muchas veces no se sabe qué hacer. Pero ahí, hermanos, donde usted está en la iglesia, reconocer, pedir perdón al Señor. Y reconocer que, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo dejo todo lo malo de mi vida y quiero seguirte. Entonces, hermanos, es difícil. Muchas veces la tribulación no solamente son pruebas grandes, es también cuando muchas veces, hermanos, nosotros como familia, uno se entrega a Cristo, pero los padres no quieren saber nada con el Evangelio, los hermanos igual, y se une la familia. Y hermanos, ¿qué pasa? Te van marginando. No, tú no, y se burlan de ti, y muchas veces te hacen un vacío para que si hay una reunión no te invitan, si hay, como que pierdes un lugar en tu hogar. Y sobre todo que te critican, te insultan, que por qué vas allá, hermanos. Entonces ahí también estás pasando tribulación, ahí también estás sufriendo por tu propia familia, porque ellos no quieren saber nada con el Señor. Por eso, hermanos, es tan importante que mantengamos esa esperanza. Voy a sufrir, no importa lo que sufra, pero tengo la esperanza que un día voy a estar con Cristo, que un día voy a gozar de todo lo que dice la palabra de Dios, de todo lo que me ofrece el Evangelio, aleluya. Entonces, hermanos, y lo más grande es que es gratuito, que no necesito pagar nada, hermanos. El Evangelio es gratuito, no cobra. Como bueno, hermanos, ahora el Evangelio lo han puesto, pues, hermanos, ya. La Biblia solo dice que tenemos que dar diezmos y ofrendas. El diezmo es 10% de lo que tú ganas y la ofrenda es voluntaria. Pero bueno, pues, hermanas, como que actualmente, que me perdonen, hermanos, pero a veces tenemos que ser francos. El Evangelio lo han comercializado. Cobran por orar por las enfermedades, cobran porque tenemos que hacer esto, aquello. No es así, hermanos. Todo es voluntario. Que tú sientas dar más de lo que dice la palabra, porque están edificando la iglesia, o porque quieren pues ampliarla, o porque quieren modernizarla. Esa es otra cosa, pero no es obligación, hermanos. No es obligación del creyente. Si no puede, no puede. No se puede imponer. Muchas veces, hermanos, yo tenía acá un trabajador y me decía, yo tengo que dar, aparte de mi tiempo, tengo que dar esto porque la iglesia tiene para pagar la televisión. Y tengo que dar, en la iglesia tenemos que juntar una alta cantidad de dinero, entonces nos piden. Entonces no es así, hermanos. No es así, eso no es el Evangelio. El Evangelio es gratuito. El Señor no cobra nada para que vengas a sus pies.
cumplir, hermano, los requisitos, vivir una vida santa, una vida consagrada, apartarse del pecado, como decíamos, hermano. Hay que apartarse del pecado, como decíamos, del hijo pródigo. Él dejó ese mundo de pecado y vino otra vez al hogar. Y así también, hermanos, nosotros tenemos que, si hay que sufrir, hay que sufrir. Porque más sufrió nuestro Dios. Pero vamos a tener la recompensa, hermanos. Vamos a tener la recompensa de que un día, pues, hermanos, vamos a gozar, hermanos, de la vida que nos espera ya con Cristo. Y la tercera ancla, hermanos, porque rápido se pasa el tiempo, constantes en la oración. La oración es el oxígeno del espíritu. Tenemos que orar. No podemos vivir sin oración, hermano. La oración fortalece nuestra fe. La fe engendra esperanza y entonces, hermanos, eso nos da una expectativa, hermanos, para gozar en la esperanza, nos produce paciencia y la oración es el motor que nos va a ayudar, hermanos, a sufrir la tribulación con fortaleza y a mantener nuestra esperanza. Por eso la oración es tan importante, hermanos, tan importante para que nosotros vivamos en una comunión con Dios. Le conversamos a Dios, le ponemos, hermanos, le adoramos, le alabamos, le ponemos nuestras peticiones y Él está presto, hermanos, para ayudarnos. Él nos escucha porque tenemos un Dios vivo y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que tenemos un Dios vivo, aleluya, un Dios vivo que nos escucha, hermanos, que nos mira con sus ojos y con sus párpados nos examina. Un Dios que nos ama con amor eterno, con ese amor profundo, insondable, alto, más alto que los cielos y más profundo que la mar. Hermanos, es un regalo tan maravilloso haber alcanzado la salvación. Entonces, estas tres anclas, hermanos, son vitales en la vida del cristiano. Son anclas, hermanos. Ustedes saben que son las anclas, los barcos echan sus anclas, hermanos, cuando se detienen en un puerto y el barco, hermanos, un poquitito que se mueve, pero no se pierde en alta mar. Ahí está, constante. Y eso es lo que estas tres anclas, hermanos, nos mantienen constantes como creyentes, hermanos, viviendo vidas santas, vidas consagradas. Somos imperfectos, tenemos muchas debilidades aún, pero pidiéndole a Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores cada día. Y Él nos va limpiando, hermanos. Porque si queremos un día, hermanos, que se cumpla la bendita esperanza, que es la traslación de nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, y podamos, hermanos, encontrarnos con Cristo, entonces allí, hermanos, se cumplirá esa esperanza. Será una realidad esa esperanza. Por eso es tan importante orar, hermanos, buscar a Cristo. No desechemos algo tan costoso, algo que le costó, hermanos, ese sacrificio que le costó tanto a Cristo. Y muchas veces, hermanos, por ver un programa de televisión, por un partido de fútbol, por X cosas, perdemos ese privilegio de poder estar, hermanos, conectados con Dios, poniéndole, hermanos, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Le exponemos nuestros problemas, pero Él quiere hablar con nosotros, Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos sus planes, sus proyectos, para que nosotros
Sigamos trabajando hasta cuando Él venga. Pero muchas veces cerramos los oídos, hermanos, porque pensamos pues que no tenemos tiempo. Siempre el pretexto es no tener tiempo. Me gana el tiempo, mi trabajo, mis estudios, mi hogar, atender, mis hijos. Y bueno, siempre, hermanos, pero Dios tiene tiempo. Si tú tocas la puerta de los cielos en cualquier tiempo, Él está presto para abrir esa puerta, hermanos, y escuchar tu oración, escuchar tu súplica, tus peticiones. Entonces, hermanos, si un cristiano no ora, hermano, va a morir espiritualmente. Porque cuando uno baja del tren de la oración, es muy difícil subir al tren otra vez, hermanos. Muy difícil. Pero debemos mantener nuestro ritmo, hermanos, de oración. La oración es la que nos conecta, hermanos, la que nos ayuda. Entonces, para que tengamos la esperanza, para que podamos sufrir en la tribulación, hermanos, tenemos que ser constantes en la oración. Las tres anclas, hermanos. Pablo sabía porque él había sufrido toda su vida, paraba preso, hermanos, azotado, una vez hasta por muerto lo dejaron, golpeados, hermanos, tanto que sufrió el apóstol Pablo. Pero él aún en las cárceles ahí predicaba, ganaba almas. Y él decía, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Aleluya. Era su gemido, hermano, su sentir. No importa las aflicciones, no importa lo que él sufriera, hermanos. No importaba. Él quería cumplir. Él tenía esa bendita esperanza que un día iba a gozar con Cristo. Mientras más sufrimiento hubiera, él tenía toda la esperanza, hermanos, de que el Señor le iba a dar la corona de la vida. Aleluya. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, tenemos que buscar. Ser fieles, ser constantes. No nos olvidemos de estas tres anclas vitales que nos hacen firmes en nuestra vida. Las tres anclas que hacen firme al cristiano. ¿Cuáles son? Ser, hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Queridos hermanos, que este mensaje llegue a sus corazones. Un mensaje muy hermoso, hermanos, me hace recordar mucho a mi madre. A ella mucho le gustaba predicar este versículo porque es vital para nuestras vidas, hermanos. Si no tenemos estas tres anclas, no vamos a alcanzar, hermanos. Si fallamos en una, quedamos cojos. Tenemos que mantener las tres para vivir vidas santas, consagradas en una comunión íntima con Dios, y que esa bendita esperanza sea una realidad en nuestra vida cuando venga el Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.